La profesora Angélica, yo soy Abraham Acosta. Actualmente estoy estudiando el doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño aquí en la universidad. Y lo que les traigo es esta presentación, esta pequeña plática acerca de la enseñanza-aprendizaje del discurso de las comunidades profesionales, pero desde el punto de vista de los diseñadores industriales. O sea, es tomarnos nuestra profesión como punto de partida para el desarrollo de este concepto. ¿Cuál es la intención de esta exposición? Es presentar a los miembros de la comunidad académica de la universidad algunos elementos centrales, tanto teóricos como metodológicos, de mi investigación dentro del programa del doctorado. Es decir, a manera de resumen o exposición del trabajo de campo realizado hasta el momento, o por los resultados de este trabajo de campo, de la lectura, o sea, del trabajo de gabinete de investigación en diferentes textos y diferentes enfoques sobre la educación, y la discusión de esto dentro de los seminarios en el doctorado. El contenido, bueno, es esta pequeña introducción que les estoy presentando, algunos antecedentes del concepto del discurso de las comunidades profesionales e ideas claves para su desarrollo, el desarrollo de un ejemplo o varios, dependiendo cómo andemos de tiempo. Traigo algunas inquietudes por comentar. Una definición clara, provisional de esta idea del discurso de las comunidades profesionales, una propuesta de intervención en el aula para el desarrollo de la investigación y del trabajo de campo, y pues un pequeño resumen. En los antecedentes de este concepto no surge arbitrariamente ni está constituido como tal. En realidad es el ensamblaje o la unión de varias propuestas afines a nivel teórico y también metodológico de otros investigadores que nos anteceden en este trabajo. Los primeros son Mercer y Edwards, que nos plantean aquí las dos ideas fundamentales que yo retomo de ellos. Son las comunidades de discurso educados en los centros de educación formal. Esto partiendo de la idea de que la educación se da en diferentes ámbitos, en diferentes situaciones, pero ellos se enfocan al trabajo con lo que es la educación formal en instituciones constituidas para este fin, o sea, lo que conocemos como escuelas, ¿no? Aunque hay diferentes tipos de escuelas y en diferentes niveles, incluso los trabajos de investigación que ellos desarrollan, los desarrollan a nivel básico, o sea, lo que nosotros consideramos la primaria. Pero esto también un poco la intención es poder llevar muchas de sus ideas y de los resultados de su trabajo de investigación a otros niveles. En mi caso, en mi investigación, al nivel universitario, a la formación profesional dentro de las universidades. Y otra idea que ellos retoman de otros autores, sobre todo de Vygotsky, que es la construcción social del conocimiento a través de la conversación. O sea, el conocimiento es una construcción que se da a través de la socialización, pero por medio de la conversación. Lo que sucede en las aulas casi siempre es lo que ellos ven o observan, son las conversaciones. Hacen mucho de lo que se llama análisis de discurso, o sea, analizan las conversaciones para interpretar los significados que se están construyendo y los conceptos que se van formando en estas conversaciones, que van constituyendo el conocimiento que se va construyendo en el proceso educativo. Otro antecedente importante va a ser Donald Schoen. Él nos habla de la educación de los profesionales principalmente en las universidades. Él hace a partir de los años 80 una crítica muy fuerte acerca de la forma en que se estaban desarrollando la educación en las universidades en Estados Unidos, sobre todo a partir de lo que él considera una crisis en la práctica profesional, o sea, una caída en cuanto a la calidad de la práctica de algunos profesionales. Inclusive los libros que él escribe no los hace solamente a partir del diseño. Él trabaja esencialmente con la arquitectura, con la medicina y con la música, que se le hacen ámbitos importantes en los que se debe de estudiar o se puede estudiar por las características que tienen estas profesiones y por lo tanto la formación de los profesionales. Y nos habla que
nos habla de un proceso de reflexión en la acción como forma de construcción de conocimiento. Es lo que nos dice que en la práctica del diseño, principalmente del diseño arquitectónico, que es en el que él se enfoca y del que él parte para sus estudios, nos dice que es un proceso de reflexión constante, nos habla de una conversación con los elementos de la situación, nos dice que constantemente, nosotros cuando diseñamos constantemente estamos reflexionando sobre lo que está sucediendo. Cuando nosotros decimos, la puerta tiene que tener 2,10 de altura y vemos que la puerta cuando tiene 2,10 de altura, ¿cuál es su resultado? Siempre reflexionamos, ¿es suficiente? Cuando la puerta definimos que tiene 70 centímetros de ancho, decimos, ¿es suficiente para lo que tenemos que pasar por la puerta? No, tiene que variar esa altura. El color que estamos usando es el correcto ya que lo aplicamos. O sea, es una reflexión constante que estamos haciendo cuando estamos realizando el proceso de diseño. Ajá. Y eso nos va dejando ciertas experiencias, se nos va dando ciertas experiencias, nos está llevando a construir cierto conocimiento acerca de las situaciones en las que nos estamos enfrentando, en las que estamos realizando nuestra práctica de diseño. Y en el aula también se da lo mismo. Y Schoen nos habla de 3 niveles de reflexión, que serían básicamente la reflexión en la acción, que es esta de la que les comentaba, que es una reflexión constante durante el proceso de diseño, o sea, durante la práctica. Una reflexión de la reflexión en la acción, o sea, cuando nosotros, después de ver los resultados de nuestro proceso, reflexionamos cuáles fueron estos, y entonces sacamos conclusiones y hacemos más profundo nuestro conocimiento. Y después la reflexión de la reflexión en la acción, un tercer nivel de reflexión sobre el que entonces nosotros estudiamos o empezamos a hablar acerca de lo que sucede cuando el profesional reflexiona, que en este caso sería este nivel investigativo y a veces y muchas veces también el nivel docente, ¿no? O sea, los docentes lo que hacemos comúnmente es reflexionar sobre cómo están los muchachos reflexionando a través del proceso de diseño y tratamos de promover entonces esta reflexión, o al menos es una de las intenciones de Schoen a través de todos los textos. Y bueno, una idea clave para este concepto es que en las aulas, entendiéndose como este espacio destinado tanto físico como temporal para la educación, que en el caso del diseño podríamos hablar de estos talleres de diseño, se forman los futuros miembros de las comunidades profesionales, pero siempre contando con la guía de miembros de estas comunidades, o sea, de los miembros ya que constituyen esta comunidad, son los que forman a los nuevos profesionales en los ámbitos institucionales, ¿no? Aquí normalmente sí hablamos mucho del taller de diseño y en las pasadas exposiciones es lo que hemos estado escuchando constantemente, ¿no? Se alude y se hace referencia constante a este taller de diseño como el espacio de enseñanza-aprendizaje. Esta formación se imparte a través de la práctica de un conjunto de acciones concretas que para los guías del proceso educativo son sustantivas de la profesión. O sea, lo que instituimos incluso como programa en plan de estudios está conformado por estas acciones sustantivas que los profesionales o la comunidad de profesionales define que hay que realizar dentro del aula. Entonces de esto se desprende la idea de qué es lo que aprendemos en las aulas, en estos talleres de diseño y cómo lo enseñamos. O sea, tenemos estos dos polos que constituyen una unidad, ¿no? El enseñar, el aprender y el enseñar. Y entonces aquí surge esta pregunta que a veces parece un poco obvia, ¿no? Y cuando la hacemos así de golpe hasta la respuesta podría ser obvia. ¿Qué hace un diseñador? Pues diseñar. Cuando se lo preguntamos a los futuros estudiantes de diseño, normalmente la respuesta va a ser vaga o ambigua, ¿no? Yo cuando estaba pensando qué fue lo que respondí cuando le dije a mi papá, yo le dije a mi papá, voy a estudiar diseño industrial, y mi papá me dijo, oye, ¿qué hace un diseñador y qué vas a hacer, no?
automáticamente empieza uno a tratar de hilar ideas, pero pues en ese momento cuesta trabajo porque apenas tenemos nociones de qué es esta práctica del diseñador. Sin embargo, a veces parte uno de ideas que son aparentemente comunes, pero que como vamos a ver más adelante, los voy a tratar de exponer, son más complejas, pero sí pasan a formar parte de lo que constituye este discurso de las comunidades profesionales. Pero, por ejemplo, esta inquietud de qué es lo que pensamos antes de ingresar, antes de cursar una licenciatura en diseño o quizá incluso una carrera técnica, a veces es importante pensarla, tomarla en cuenta. Incluso se vuelve referencia clave para muchos docentes cuando van a iniciarse en su carrera ya como en una práctica docente. Y entonces aquí surge retomando esta idea de las acciones concretas, ¿no?, de las que les hablaba. Dibujar es una de ellas y se vuelve un aspecto recurrente cuando tratamos de definir qué hacemos como diseñadores. Y yo recuerdo mucho siempre ese libro de John Christopher Jones, de Métodos de Diseño, que debe ser un texto de allá de los años 60, 70, pero que él hacía una observación y decía: cuando nos preguntan qué es el diseño, normalmente respondemos eso, ¿no? Diseñar es dibujar, o el diseño está muy asociado a dibujar, al dibujo. Y él decía: no, espérense, no nada más es eso. Y nos hace en el primer capítulo de su libro toda una exposición de diferentes puntos de vista, diferentes definiciones de lo que es el diseño, que según él superan esta simple noción de dibujo. Sin embargo, a lo largo del tiempo podemos ver que este dibujar sigue siendo uno de las prácticas, de las acciones concretas que realizamos todos como diseñadores. O sea, no hay diseñador que no dibuje, ¿no? O al menos que de una u otra manera utilice las representaciones gráficas y visuales para comunicarse, no solamente el lenguaje. Y aquí vemos, por ejemplo, a los muchachos de la carrera de diseño industrial. Ellos ya son egresados, quiero creer que bastante exitosos, hasta donde les he dado seguimiento, que eso es lo que están haciendo en su práctica de diseño, una práctica conjunta, una práctica en equipo, una actividad que les propusimos realizar, que tuvo bastante éxito en cuanto a los aspectos, tanto el resultado en sí de diseño como los resultados de investigación. Y lo que vemos es eso: están dibujando. Entonces consideremos al dibujo como una de estas acciones que realizamos los diseñadores. Pero dibujar no es nada más dibujar así a secas. Resulta que el dibujar en realidad tiene un espectro muy amplio de otras acciones que se refieren a este dibujar. O sea, podemos encontrar y observar diferentes formas de dibujar, y nosotros lo hemos hecho. Incluso siempre me gusta utilizar esta palabra bocetar, porque el verbo como tal en el español no existe. De hecho, la palabra boceto del español viene de la palabra bocchetto del italiano, pero tampoco en el italiano hay un verbo boccettare, o sea, no existe bocetar como tal. Es una cosa que como comunidad, al parecer, hemos inventado, ¿no? No es reconocido oficialmente. Esbozo. En español es esbozo. Esbozo, ajá. Pero utilizamos bocetar, en todo caso sería esbozar, ¿no? Aquí digamos que al parecer se crea se promueve más el uso del boceto, porque el boceto se refiere más a este dibujo, a esta práctica gráfica, ¿no? Podríamos esbozar ideas a través de la palabra. Entonces, quizá por eso no que he hecho bien esta reconstrucción de este asunto. Creo que es un buen objeto de estudio esto. Pero bueno, esto, o sea, bocetar está en una línea, en un punto, y normalmente al otro encontramos ya formas de dibujar que son más técnicas, ¿no? Que en algunas profesiones del diseño no se realizan, pero en el caso del diseño industrial sí, y es una acción muy concreta.
realizar planos o hacer planos. Inclusive cuando llegamos aquí en la UAM la semana 10, 11, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo los planos de mi proyecto. No sé si qué tanto pasa en la arquitectura, creo que también los llevan mucho a que cumplan con esta parte final, que es el desarrollo del proyecto, ¿no? Al menos en mi experiencia trabajando en un taller de diseño, recuerdo que así lo hacíamos antes de pasar a la obra, a la construcción, así trabajábamos, ¿no? También hacíamos toda esta serie de dibujos. Y aquí vemos, por ejemplo, esto es algo que realiza para su proyecto de investigación, o sea, su práctica profesional dentro de la universidad, uno de los docentes. Este es un trabajo de Jesús Rangel, del Departamento de Tecnología y Producción, que hace este tipo de ilustraciones, este tipo de dibujos. Y él promueve que sus alumnos desarrollen dentro del aula también este tipo de dibujos. Desde el nivel boceto hasta casi el nivel final, ¿no? Ya llegan a un punto en el que tienen que presentar sus proyectos ya con este tipo de ilustraciones para comunicarse y poder discutir con los demás estudiantes y con el profesor sus propuestas de diseño. Aquí ya no pude incluir los ejemplos de los muchachos, pero los muchachos realizan esto también. Incluso dibujar se ha convertido ya en un constante en el trabajo en la carrera de diseño industrial, tanto así que ya los muchachos ahora traen una bitácora, un cuaderno negro de hojas blancas, bueno, con pasta negra y hojas blancas, en el que ya como hábito y dentro de toda la comunidad han empezado a darle este seguimiento al desarrollo de sus trabajos a través del dibujo. Entonces se vuelve ya una acción constante. Y todos estas formas de dibujar después también se van afinando, así como dibujar lo hemos ido descomponiendo en estos dos elementos. Por ejemplo, el realizar planos podríamos descomponerlo en otras acciones más simples y que van constituyendo una acción más amplia. Y tenemos que en el realizar planos, los diseñadores industriales nos enfocamos en hacer isométricos, hacer vistas generales, hacer planos de ensamble, o incluso aquí en la UAM Xochimilco es muy recurrente el hacer plantillas de taller. Y eso se vuelve muy útil después ya en la práctica profesional, ¿no? Ya cuando está uno en una fábrica, en un taller, en algún espacio de trabajo, en un centro de producción, por ejemplo, los diseñadores industriales habitualmente tenemos que hacer estas plantillas de taller, que se constituye otra acción muy concreta en la que vamos también formando a los muchachos para que se habitúen a trabajar en el taller de diseño, dibujar estas plantillas de taller, que son las formas en dimensiones reales, escala 1 a 1, con las que vamos a poder bajar al taller para poder realizar dobleces, cortes, ensambles, uniones. Entonces, estas plantillas de taller, el hacer estas plantillas de taller se van constituyendo en una forma muy específica de práctica que es llevada aquí en la escuela. Pero bueno, dibujar no tiene un sentido, digamos, aislado, sino es en una situación específica. En este caso, y de lo que les hablaba con esta lámina, en una situación que, así como lo planteaba yo, es el proceso de diseño. Diferentes momentos del proceso de diseño que van partiendo de la construcción del problema a las propuestas de solución y a la solución definitiva. Entonces, a partir de este proceso, en este proceso es en el que dibujar cobra un sentido para esta comunidad de profesionales. Fuera de este proceso de diseño, el sentido que pudiera tener dibujar sería otro. O sea, el hacer un boceto, el bocetar, será diferente para un artista plástico, para un escultor, que para un diseñador industrial o un arquitecto, un diseñador gráfico. Porque los procesos, o sea, las situaciones son diferentes, cambian para cada profesión y cambian también para la misma profesión, pero en diferentes situaciones
del contexto social, el contexto cultural, el contexto productivo, ¿no? En este caso, para dibujar, yo lo observaría en esta situación concreta que específica, que sería el proceso de diseño industrial, claro. Y a partir de la puesta en práctica de estas acciones, en este proceso de diseño, es que para la comunidad de profesionales, este dibujo cobra un sentido, o sea, el concepto se va construyendo a partir de esta acción. Vamos entonces construyendo estos conceptos a partir de poner estas acciones en situación. Y aquí hago un pequeño truco en el que entonces este dibujar forma parte de un conjunto de acciones que realizamos, pero en situaciones específicas. En este caso, hablaba yo del proceso de diseño, pero pueden ser más extensas. Ajá. Y a través de lo cual vamos construyendo diferentes conceptos. Vamos construyendo significados para estos conceptos, y esto para cada una de las comunidades profesionales en diferentes profesiones. Y entonces podemos hablar de una educación que está basada en la experiencia de la práctica. O sea, estamos construyendo conocimiento a partir de estas experiencias que tenemos de la práctica de acciones concretas en situaciones específicas. Y bueno, algunas experiencias de docencia en situaciones variadas. La tercera es el resultado de algunas cosas que nos han expuesto aquí en este seminario, y las dos primeras tienen que ver con las experiencias que nos transmitieron, que nos expusieron dos diseñadoras industriales que son docentes, una de ellas en Veracruz y otra en Ciudad Juárez. Durante el congreso de la asociación de Integra, que es una asociación no recientemente constituida, pero que el mes pasado tuvo su primer congreso nacional. Entonces, por ejemplo, el diseño sustentable en Poza Rica. La docente que nos exponía esto es egresada aquí de la UAM Xochimilco. Parece que los egresados tienen bastantes, se han ido dispersando bastante y ocupando puestos y sobre todo a nivel docente en diferentes plazas de la República, y creo que también a nivel internacional. Ya lo veíamos con Luis López, que bueno, el sociólogo, pero sí bastante lejano, pero vemos que también se ha colocado, ¿no? Y bueno, esta profesora nos comentaba que ella, una de sus preocupaciones a partir de la situación en la que se encuentra, es precisamente el trabajar con el diseño sustentable. Ella nos dio su definición muy personal de lo que es el diseño sustentable. Ella nos comentaba sus intenciones con estas ideas del diseño sustentable y nos mostraba ejemplos muy claros y concretos de los resultados que sus alumnos tienen en el aula cuando trabajan precisamente con los conceptos de diseño sustentables y realizan acciones concretas tomando como puntos de partida la situación en la que se encuentran. Estamos hablando de sistemas técnico-productivos concretos, condiciones incluso medioambientales que parece hacen propicia la discusión o la puesta en práctica de estas ideas del diseño sustentable. Y aparte nos hablaba de acciones concretas que realizaban, ¿no? Que ellos iban, los muchachos, y ella promovía que realizaran en el aula. Por ejemplo, la reutilización de materiales, la optimización de materiales. Ellos dentro de sus diseños tenían que optimizar materiales, o sea, realizaban esa acción concreta de pensar en utilizar la menor cantidad de materiales, reutilizar los materiales, y también cuestiones como tomar mucho conocer mucho el ciclo de vida del producto y de los materiales.
O sea, esa era una acción para ella fundamental y muy concreta que tenía que tener en cuenta el alumno a realizar para llevar a cabo el proceso de diseño. Ella nos decía, tenemos que saber de dónde vienen los materiales, qué características tienen, cómo los vamos a utilizar en los productos y después cómo los va a utilizar esos productos el usuario, estos artefactos, utensilios, y al final a dónde van a ir a parar cuando estos productos ya no estén en uso por el usuario. Entonces nos decía, conocer todo eso es una práctica que tiene que tener el diseñador, y es la que ella nos mostró cómo la promueve en las aulas, en su taller de diseño. Digamos, me parece un buen ejemplo. Después había la otra expositora en esa misma mesa de trabajo que nos hablaba de ser empresario en Ciudad Juárez. Ella fue egresada de la primera generación de la carrera de diseño industrial en la Universidad de Ciudad Juárez. Entonces nos decía ella, yo como primera egresada, como egresada de la primera generación, dice, yo a qué me veía, o cuáles eran mis expectativas de trabajo cuando terminara mi carrera. Y decía, mis expectativas, porque ella sí empezó, eran sus prácticas profesionales las realizó dentro de una maquiladora. Decía, salirme a emplear con un maquilador, en una empresa maquiladora, solamente haciendo lo que llamaba rediseño de piezas o adecuación para la producción. Dice, y en eso se basaba casi totalmente la currícula de los estudios que yo cursé, en prepararme para poder realizar esas actividades. Dice, pero al paso del tiempo y con las primeras generaciones ya trabajando en Ciudad Juárez, y sobre todo a partir de su experiencia que ya tuvo de trabajar, después de hacer sus prácticas profesionales y tener un primer empleo en una maquiladora, tuvo la oportunidad de trabajar en una empresa más pequeña que surtía de insumos a otras empresas maquiladoras y también le prestaba servicio a otras empresas. Entonces, de ahí, de ella despertó, esa experiencia despertó en ella la inquietud de más bien poderse constituir como empresaria. Empezó a trabajar ya de manera independiente también, y con el paso del tiempo, cuando ingresó a la docencia, se dio cuenta que esa era una inquietud ya de muchos de los muchachos, convertirse ya no tanto en empleados exclusivamente de maquiladoras o de pequeñas empresas que surgían a maquiladoras, sino ellos constituirse en grupos junto con otros estudiantes de otras carreras que constituyeran pequeñas empresas, y entonces para ella, dentro de su práctica como profesional, dice, lo importante para mí es entonces, primero conocer el contexto productivo y segundo, conocer a mis empleadores. A partir de muchas de estas experiencias fue que esta docente en Ciudad Juárez promovió y se integró a la planta docente para reelaborar los planes y programas de estudio apenas 6 u 8 años después de que había egresado en la primera generación. O sea, fue un cambio que, si lo pensamos en términos generales, fue muy rápido, y dice que incluso están trabajando ya en la modificación y adecuación para dentro de 4 años. O sea, sí están siendo muy rápido, están haciendo muy rápido esto, ¿no? Tratando de adecuarse a cómo está cambiando la situación, el contexto allí en Juárez, ¿no? Pero a partir de lo que observan la comunidad de profesionales. O sea, no es una observación que venga ya alguien externo, sino a partir de su propia experiencia en el campo laboral es que ellos están promoviendo la transformación crítica, eso sí, porque yo escucho una actitud muy crítica de esta chica para cambiar también la situación que se vive en Juárez, ¿no? Y bueno, un tercer ejemplo, que creo que es el primero que se nos expuso en este seminario de esta ocasión, pero que creo que se podrían sumar muchos también de los otros ejemplos. El caso, por ejemplo, del concepto del color en el tronco divisional, que fue un trabajo, creo, muy afortunado y muy enriquecedor que nos presentó la maestra Tere del Pando. Sí es usted, ¿verdad? Es que no es interdivisional, es divisional. Ah, es divisional, sí, una disculpa. Ahí cometí un pequeño error. Mira qué suave lo están haciendo. No, es usted, profesora.
y usted nos lo presentó. Es mi amor por el PIB. Sí. Y lo que la profesora nos presentaba, yo siento, o sea, la observación que yo hago a partir de esta conceptualización que hago es precisamente de eso, que ella nos presenta toda la construcción que ella ha hecho sobre el concepto de color, así el color de manera general, pero también nos fue presentando poco a poco los diferentes conceptos subsidiarios de este concepto de color, cómo se ha ido construyendo a través de la historia. O sea, porque nos mostró un panorama más amplio, no nos dijo el color es esto y esto, sino nos presentó diferentes incluso posturas y enfoques con relación al color y su desarrollo histórico. Pero no solo esto, también nos mostró ejemplos muy enriquecedores de cómo ella lo hace en el aula. O sea, cómo ella en situaciones específicas, situaciones muy claras, en el que construyen retículas de diferentes formas, porque todos lo hicimos así los que pasamos por el tronco divisional. Construimos nuestras retículas, trabajamos también el ejercicio de retículas, el concepto de retículas, y ella nos mostraba cómo después dentro de estas retículas, después ella iba trabajando estos diferentes conceptos subsidiarios del color a través de los ejercicios. O sea, había que hacer combinaciones cromáticas, armonías cromáticas, con diferentes conceptos también que ella les plantea a sus estudiantes de manera muy clara. Me parece que así fue como, o al menos yo así es como interpreto lo que la profesora nos expuso. Ya después me gustaría que ella me diga su opinión acerca de esta interpretación que yo hago, ¿no? Que puede decir, no, eso está muy disparado, pero dentro de mi conceptualización así es como lo está haciendo. Ella, a través de estas acciones, de estas prácticas, lo que hace es que los estudiantes vayamos construyendo conceptos acerca de este concepto de color, de tal manera que al final del curso fue lo que hicimos, construimos nuestro concepto del color, lo tenemos ya ahí para volverlo a poner en la práctica en cada una de las carreras, ¿no? Lo que ya después nos empieza, digamos, a presentar un escenario diferente, que es que estos conceptos después no pueden ser llevados así de llano, o sea, automáticamente a cada una de las profesiones. Inclusive podría no hacerse igual por los diferentes profesionales en diferentes instituciones. O sea, las interpretaciones y usos que le pueda dar a este concepto de color cambiarían si es aquí en la UAM Xochimilco en la carrera de arquitectura, si es en la carrera de diseño gráfico, si es en la carrera de diseño industrial. Por ejemplo, yo pienso que este concepto de color en la carrera de diseño gráfico, y así como nos lo presenta la profesora del Pando, debe de ser muy útil y debe de ser una de los elementos constantes de las situaciones con las que se trabaja. Sin embargo, cuando lo reflexiono en la carrera de diseño industrial, este concepto debe ser de mucha utilidad, pero su uso está subsidiado a otros conceptos que son más sustantivos para esta profesión, ¿no? Inclusive porque las mismas situaciones a las que nos enfrentamos cambian. O sea, la posibilidad de imprimir en diferentes colores en la industria gráfica debe ser muy diferente. Claro, habrá, dependiendo de las técnicas y procedimientos, a la disponibilidad que tenemos, por ejemplo, en diseño industrial. A veces vamos y nos dicen, materiales tienes este tipo de tablero aglomerado, o sea, estas melaminas y formaicas, y nos dicen, pero tienes nada más estos colores, ¿no? O sea, tienes un juego de colores, una posibilidad de 10, 8 colores sólidos, 10 maderas, pero sin embargo con eso podemos operar el concepto de coordinación cromática y podríamos hacer ejercicios muy interesantes con este concepto de coordinación cromática, como lo desarrollamos, lo fuimos construyendo en las clases de la profesora del Pando, ¿no? A pesar de que estemos en diseño industrial, o sea, de una manera más reducida, pero puede haber conceptos que sean más generales, pero cada vez se van también esos conceptos
reconstruyendo para cada una de las profesiones. Y creo que esto lo podríamos observar y ir viendo a través de también muchos de los ejemplos que nos trajeron en las diferentes exposiciones. Creo que para mí fue una de las partes más enriquecedoras de participar en este seminario, porque a través de las exposiciones podíamos observar cómo las profesiones se van definiendo y van definiendo sus discursos en diferentes situaciones. Por ejemplo, las situaciones nacionales muy particulares, como eran en la Villette en París, en el que veíamos cómo nos hablaba Luis de ser arquitecto en Francia, o por ejemplo el ser arquitecto o estudiar arquitectura en la Autónoma Nacional, en la Facultad de Arquitectura, o haber estudiado arquitectura en la Escuela de Autogobierno, ¿no? O sea, fueron situaciones diferentes que construyeron discursos diferentes. Y bueno, llegamos a este punto de una definición provisional, porque es con el concepto que estoy trabajando dentro de la investigación y creo que va a seguir sufriendo cambios, de qué es un discurso y una comunidad profesional. Esto es un conjunto de conceptos que son llevados a la práctica a través de acciones en situaciones específicas. Como ya se los expuse, entonces, estos conjuntos son sustantivos para la comunidad profesional, pero siempre tienen que ser llevados a esta práctica y en situaciones que también enmarcan los propios miembros de la comunidad profesional. Difícilmente me pensaría yo haciendo casas o haciendo unidades habitacionales siendo diseñador industrial. Me concibo más, por ejemplo, pensando en sistemas constructivos para que arquitectos, profesionales de la arquitectura, pudieran ir proponiendo, haciendo proyectos de espacios habitacionales. Ajá. Y esto también tiene que ver un poco en el cómo entonces yo definir el discurso de mi comunidad profesional y a mi comunidad profesional para poder entonces trabajar e interactuar con los miembros de otras comunidades y lograr mucho de esto que la UAM Xochimilco nos proponemos como objetivo de la educación, ¿no? El tener la capacidad de resolver problemas en situaciones reales, pero a través de las prácticas multidisciplinarias. Que aquí esto, a veces decirlo así me hace un poco de ruido porque las disciplinas, más bien yo me enfocaría a pensar en las disciplinas científicas, ¿no? Y a las de nosotros como profesiones. Que esto tiene un poco que ver con aquello que una de las personas que estaba en arquitectura la semana pasada le preguntaba a Paco Soto, ¿no? O sea, cómo definirnos, ¿no? Si incluso en el nivel institucional no estamos ni en uno ni en otro y a veces nos llevan a un campo y a veces nos llevan a otro dependiendo la situación, ¿no? A veces tenemos que ser como una especie de ciencia, a veces tenemos que ser como una especie de tecnología, a veces hablamos también del arte y a veces esto sí crea un ambiente que tendríamos que, creo, discutir y reflexionar mucho para poder dar una respuesta. Pero bueno, los miembros de la comunidad de diseñadores van construyendo este discurso a lo largo de un periodo de tiempo. O sea, no es que de repente yo diga, me constituyo como diseñador y me quiera definir y quiera construir mi discurso. No, sino es un discurso que se ha ido construyendo a través del tiempo y de las interacciones sociales. O sea, no somos individuos, estamos constituidos como una comunidad que comparte estos conceptos, realizamos estas acciones y las enmarcamos en situaciones específicas. Y aquí traigo un ejemplo, siempre me gusta al menos traer un ejemplo con objetos de cómo todo va evolucionando, ¿no? Y también nuestras profesiones han ido evolucionando. Habrá algunas que nacieron hace poco, habrá otras que incluso desaparecieron. Ya yo digo, quizá la nuestra en algún momento también va a dar pie y va a dar paso. Esto es 1 metro, parece, sí, nada más 1 metro, ¿no? 1 metro incluso que tiene una característica importante que es portátil porque se puede doblar.
Y esto a lo mejor ya nadie lo hace, ¿no? Esto ya es más bien un objeto de museo. Y de los estudios o despachos de algunos de los aquí presentes, al parecer. Desvalorando todo. No, yo... Ajá. Él lo valora. Sí, yo sí lo valoro mucho. Bueno, eso es el entusiasmo de la juventud. Más bien es un poco de melancolía, ¿no? También a veces. Mucho. Es lo mismo melancolía que melancolía. Eso sí. Espero no estar en el segundo punto. Hay que huir. Yo ya no uso ese, ¿no? Yo te voy a traer otro que se enrolla solito. Sí, ese tipo de cosas de cómo evolucionan los objetos también tiene que ver en cómo evolucionan nuestros conceptos, pero también nuestras prácticas, ¿no? O sea, esto ya corresponde a una práctica muy diferente a la que probablemente realizaba la persona que compró ese metro y el uso que le daba, ¿no? Incluso la duración que tiene aquel, probablemente en unos 6 meses de uso constante, en lo que yo tengo que hacer, que es ir a tomar medidas, ir bajar al taller, checar. Lo más probable es que estén 6 meses ya out, ¿no? Como piezas de repuesto probablemente. Sin embargo, aquel pues creo que va a tener una vida más longeva que esta. Y nos va a hablar mucho más de otras cosas, sobre todo del cambio, ¿no? Y nuestras profesiones también han ido seguramente cambiando y seguirán cambiando. Y en el taller de diseño este discurso lo llevan a la práctica los profesionales en la interacción con los estudiantes. Y aquí una pregunta interesante. Bueno, la pregunta tenía que venir después de estas imágenes. Aquí vemos un aula, un taller de diseño durante una actividad que es muy recurrente en diseño industrial aquí, pero estoy seguro que en muchos otros lugares lo puedo constatar. Muchos otros talleres de diseño, que es la exposición de los proyectos, la discusión de los proyectos, ¿no? Tanto de los chicos con los demás grupos, como con su docente, ¿no? En este caso es un profesional reconocido del diseño industrial, egresado de la primera generación de diseño industrial de la Universidad Nacional Autónoma de México, que también se formó como arquitecto, pero en realidad se dedica al diseño. Él lo dice: yo no soy arquitecto, ¿no? O sea, hice los cursos, pero yo no soy arquitecto, yo soy diseñador industrial. Él así se define. ¿Quién es, perdón? Sí, Gabriel Simonson. Ah, el ballenero. Ajá. Bueno, él es uno de los docentes de diseño. Y aquí lo vemos, ¿no? Trabajando con sus alumnos. Y retomo esta idea de esta pregunta de si existe una única comunidad de diseñadores industriales. Yo pienso que no. Inclusive sería difícil pensar que somos, y en este pasado congreso de la Asociación de Instituciones de Educación en Diseño Industrial, creo que quedó muy claro que en realidad somos muchas comunidades con discursos diferentes, que pueden tener cosas en común y pueden tener cosas en común con otras profesiones, y normalmente por eso se nos agrupa en divisiones o en facultades o en campos de trabajo, o incluso en instituciones específicas. Por ejemplo, en Chihuahua hay un instituto de arquitectura y diseño exclusivo a las afueras de la ciudad, que no tiene nexo con ninguna otra institución de educación en Chihuahua, y dan arquitectura, diseño de productos, diseño gráfico y me parece que diseño de modas, ¿no? Y algunos quizá dirían: ¿y por qué diseño de modas, no? Pero por ejemplo en la escuela de diseño de Limba se daba diseño textil, que también tenía un nexo muy fuerte con el diseño de modas, ¿no? Pero como profesiones diferentes que sí tienen nexos en común, pero que aún dentro del diseño de modas puede haber diferentes comunidades de acuerdo a las situaciones específicas en la que cada una se está construyendo y en la que están construyendo su discurso. Y bueno, aquí viene ya una parte
interesante o importante para mi investigación es cómo realizar la intervención educativa en el taller de diseño. Una intervención educativa, aunque hay todavía una serie de conceptos diferentes, también dependiendo la comunidad de educadores y de investigadores de educación, en la educación. Una intervención educativa, básicamente voy a tratar de hacer un concepto así breve, tiene que ver con tener conceptos sobre la enseñanza-aprendizaje o sobre la educación, llevarlos a la práctica en el aula, en nuestro caso en un taller de diseño, y observar sus resultados, sobre todo si la investigación, si el propósito es la investigación, o constatar esos resultados a través de qué es lo que sucede en el aula. Entonces es una definición muy... Y entonces aquí está esta idea del concepto de partida, ¿no? Del discurso de una comunidad de profesionales de diseñadores industriales, y cómo me propongo llevarlo al aula para realizar la investigación. Primero, a partir de estos conceptos, el docente o guía define cuáles son las acciones concretas que van a realizar los estudiantes o que se van a realizar conjuntamente con los estudiantes en el taller de diseño. En este caso, el concepto con el que estoy partiendo para la investigación es el problema de diseño, que, como yo lo veo, es la relación que establece uno con diferentes elementos de situaciones específicas para saber qué es lo que necesitan aquellos a los que llamamos usuarios, aquellos a los que llamamos consumidores, aquellos a los que les podemos dar toda una serie de nombres, ¿no? Porque cada una de las diferentes comunidades así lo hace. Ajá. O sea que la acción sustantiva en este caso es problematizar. Y también hay que definir cuáles son esas situaciones. Es decir, yo aquí lo que voy a promover es que los muchachos construyan problemas a partir de interrelacionar las necesidades de un grupo de usuarios con un escenario técnico productivo o un sistema sociotécnico de producción de artefactos. ¿Ah? Por ejemplo, en este caso yo estoy pensando el amueblado para almacenar ropa en casa habitación. Ajá. Pero relacionado con un sistema técnico productivo de la transformación de tableros aglomerados, este tipo de materiales. Ajá. A partir de eso ellos tienen que construir un problema. Y así es como queda constituida una actividad guiada para la construcción de conocimiento. Pero eso no es suficiente. Aquí hay que hacer otra cosa. A partir de esta actividad guiada para la construcción del conocimiento, el docente debe promover también la reflexión acerca de este concepto a través del proceso de diseño. O sea, los muchachos van a construir un problema de diseño tomando en cuenta estos elementos de la situación, van a hacer sus propuestas de diseño, de conceptos de diseño, de alternativas de estos conceptos de diseño, de variaciones de estos conceptos de diseño. Van a tener que reelaborar su problema a través del proceso, porque con sus primeras propuestas el problema no podemos dejarlo fijo, y ese es uno de mis, digamos, fundamentos del problema de diseño, tomando el modelo coevolutivo de Marilu Maer, que nos dice que tanto problema como solución se están moviendo en dos espacios a través de todo el proceso de diseño, y los diseñadores estamos trabajando en estos dos subespacios, tanto de problema como de diseño, y reconstruyendo problema y solución hasta que llegue un punto en el que ambas son fijas y podemos decir que tenemos nuestra solución de diseño. Entonces, este tipo de reflexiones hay que promoverlas constantemente y hacer que los muchachos promover que los muchachos construyan estos conceptos a través de este tipo de acciones en estas situaciones. Una pregunta, ¿a qué te refieres con construir un problema? Porque me parece una palabra que no debería existir en el planeta.
¿Cuál? ¿Construir o problema? Construir un problema. Construir un problema me parece que eso no podría existir. ¿Podríamos dejar esa parte para la parte de discusión? Voy a tomar muy en cuenta su observación, pero también me gustaría escuchar su argumentación acerca de este punto. Ajá. Y esto sobre todo con la idea de darle continuidad a estos conceptos a través de todo el proceso. Ajá. O sea, estamos hablando que en un momento construimos una actividad específica, pero este concepto de problema de diseño, en este caso, la voy a trabajar yo dentro de la investigación en diferentes situaciones. O sea, voy a cambiar los elementos de la situación para darle continuidad al trabajo y reforzar lo que estábamos trabajando con el concepto en la actividad anterior. Y este es un concepto propuesto también por Mercer y Edwards acerca de la continuidad. Ajá. Que tenemos que irle dando seguimiento a el concepto, a las acciones y quizá cambiando las situaciones, pero para promover la construcción de estos conceptos. Aquí, por ejemplo, esta idea creo que fue muy clara el día que el profesor en el congreso, el profesor Alfonso Machorro, nos exponía acerca del dibujo como una práctica del diseño, ¿no? Como parte de lo que él la llamaba la teoría del oficio. Yo quisiera dejar atrás también esa idea del oficio más bien para referirnos a nuestra profesión, o sea, como parte de las acciones de la profesión. Y le preguntaba, y era una pregunta muy interesante porque le decía uno de los muchachos, ¿por qué nada más nos dan dos trimestres de dibujo? ¿Por qué no nos dan más trimestres de dibujo? O sea, ¿por qué no tenemos cursos de dibujo a lo largo de toda la carrera? La respuesta que le dio Alfonso, y yo la comparto, es porque eso que le enseñan a ellos, o nos enseñaron en un apoyo técnico, lo integramos a nuestra práctica en el taller de diseño y la vamos a seguir desarrollando allí entonces como un concepto de dibujo que tiene una utilidad dentro de nuestro proceso de diseño y que ya se integra entonces a nuestras prácticas como profesionales, igual que el bajar al taller, el hablar de los factores humanos y todo eso que ahorita, como se está impartiendo la carrera, está disgregado. Se hicieron agilidades que casi en ciertos momentos se imparten como asignaturas, pero que bien podrían constituirse dentro del taller de diseño en sí mismo, porque poco a poco se van sumando y se van desarrollando posteriormente en todas las actividades de diseño, de tal manera que al final de la carrera, en el año terminal, que se desarrolla un único proyecto final por alumno, todas estas prácticas, todas estas acciones ya están integradas, o sea, ya se desarrollan constantemente. Y entonces estos conceptos ya están integrados a la formación que tuvo el estudiante. Y bueno, un poco en resumen, les voy a platicar un poquito de lo que trataba de hacer con esta ilustración que la maestra Angélica me dijo, ya listo que me traigas tu ilustración la próxima semana. Entonces me puse a trabajar junto con todo lo que hacía para el doctorado también en hacer la ilustración. Y tiene un poquito que ver con estos tres niveles de la reflexión de la que nos habla Donald Schoen, y que es estas prácticas que yo quise ilustrar un poco con estas gotas de tinta un poco informes, que tienen también estos garabatos que conseguí por ahí en una ilustración a través de internet, que a veces es el panorama de nuestras prácticas, ¿no? Como profesionales estamos en la acción, estamos reflexionando en esa acción, estamos corrigiendo nuestros diseños, reflexionamos sobre los resultados de nuestros procederes, pero que también después tenemos este nivel que son estas gotas verdes que ya no son, bueno, sí son muy arbitrarias estas que conseguí también, pero que en realidad son unas gotas vectorizadas. Ya hay un trabajo más de este nivel de reflexión en el que estamos tratando de darle sentido a lo que hacemos por debajo, y después este nivel de reflexión
de la reflexión en la acción, que consiste en a esto todavía tratar de dar un sentido más coherente, más amplio, que podamos expresar de alguna manera, y yo lo trato de hacer a través de este otro grafo. Pero lo importante de esto es poderlo llevar, este tipo de modelos, al aula, al taller de diseño, y promover entonces, buscar una práctica mejor sustentada de lo que estamos haciendo en el aula. Porque todo lo que hacemos en el aula, todo lo que ustedes hacen como docentes en el aula, es muy valioso. Si yo me formé a través de la educación universitaria, fue porque ustedes estaban aquí, o sea, porque ustedes formaban parte de esta institución, y a través de eso es que entonces la propuesta es recuperar todos estos elementos para poder transformar entonces también nuestras prácticas educativas. Y eso es todo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, yo antes que nada te felicito porque eres muy chavo, y perdón por calificativo. Creo que abordas con mucha pasión tu temática. Eso quiere decir que te gusta tu carrera, y me parece que ese aporte ahora a tus alumnos es relevante. Por otro lado, también destaco que no te olvides de estos instrumentos, herramientas que yo le llamo, porque me parece que es un poco mucho la base, el principio de lo que está ahora, ¿no? Esto lo comento porque para quienes somos, digamos, iniciadores de esta querida universidad, como yo le llamo, y que cuando nosotros, al menos cuando yo llegué acá, no te doy un dato, no lo hago de forma pretenciosa, fui uno de los impresores que llegó a esta universidad, y que en aquel entonces yo refiero que nosotros para nada teníamos tecnología. Por ende, lo que yo les digo a mis alumnos ahora es que no se olviden de la historia, que inclusive una de las herramientas para nosotros acá era pues obviamente la máquina de escribir, y se fueron incorporando después algunos otros compañeros, que inclusive el concepto diseño no se manejaba. Aquellos compañeros que llegaron habían estudiado digamos la carrera de dibujo técnico, pero que eran grandes artistas, grandes maestros, grandes conocedores de todo este arte, ¿no? Y me parece, repito, que esto que tú nos acabas de mostrar, bien. Gracias. Sí, pues te felicito. Gracias. Me parece un trabajo muy interesante y muy rico como punto de partida, para empezar a ahondar y profundizar en la sistematización de enseñanza-aprendizaje, y sobre todo subrayando la importancia del taller, que ha sufrido sus embates aquí en esta universidad también, ¿no? Pensando que es un espacio anacrónico y que no tenía razón de ser en un momento dado. Incluso de la misma carrera de arquitectura, no hay talleres como tal en la carrera de arquitectura. El espacio físico, donde también es un espacio de reflexión, como lo señala Rivera en algún textito suyo que lo debes conocer. Pero me parece, tengo que hacer algunas observaciones cuando señalas como eje de la construcción del conocimiento la conversación. La conversación, si la refieres exclusivamente al diálogo, a la dialógica verbal racionalizada, es verdad, es fundamental la interlocución, pero no hay que olvidar, sobre todo si estás pensando en las situaciones y los contextos, cuando se habla del material, de la naturaleza del material y las imposiciones del material sobre el planteamiento
el pensamiento del diseño, no hay que olvidar la exposición a las formas de los sistemas culturales, a la exposición en la que estamos inmersos, estamos expuestos desde que nacemos hasta que nos morimos a las formas cambiantes. Y las formas tienen discursos. Las formas de este vaso, por ejemplo, no es que haya una emanación ideológica y que lo impregna. La ideología está implícita en las formas. Y circulan en funa. Entonces, de ahí que en un momento dado se conformen comunidades también estudiantiles para ser maquiladores, para servir o para dirigir o ser empresarios, incluso de entrada en varias universidades, sobre todo las privadas, tienen esta visión. Nosotros no enseñamos ni siquiera a gestionar un programa, ni siquiera a presupuestar a veces un proceso de diseño gráfico. Entonces, ojo con esto. Y también la inmersión en las formas son cambiantes, constantemente traen todo un proceso de un proyecto. Entonces, de ahí que entonces el dibujo no solamente es el instrumental técnico que mencionas, sino que habría necesidad de otros elementos gráficos y fotográficos y muchos otros para registrar la naturaleza de estas formas en las que estamos inmersos, y que además, como la memética, los contagios culturales, estos por la repetición, se da a través de las formas, sin siquiera pasar por la parte racional, de modo que cuando menos lo piensas, tú estás formado ya en una orientación ideológica, social, cultural. Entonces, ¿cómo proceder a los cambios? Yo creo que es muy importante observar hasta cómo lo que usamos, los instrumentos, cómo nos vestimos, cómo es el contexto en el que estamos, cómo son las formas en donde crecimos, en cada país, en cada clima diferente. Yo creo que eso es algo que tendremos que incorporar a tu planteamiento, que me parece muy interesante, entre otras cosas que me parece muy importante el que estén tratando de relacionar con la realidad, que tomen en cuenta lo que está pasando, ¿no? Y que hay una retroalimentación en la docencia y lo que pasa en la realidad, el contacto con los exalumnos, de dónde están trabajando, qué están haciendo, si les está sirviendo o no. Me parece que es algo fundamental eso. Y otra cosa, quiero comentar, me fascinó el metro. Si me puedes pasar, por favor. Sí, A ver, ahorita lo comprobamos. Realmente encontré 7 posibilidades. Cada una se puede utilizar como ejes de coordenadas. Los ejes horizontales y el eje vertical. También se puede utilizar para trazar líneas o para hacer cortes. Otra vez estamos buscando una imagen y lo hicimos con una cinta esa y nos costó mucho trabajo. Con esto hubiera sido mucho más fácil. Reglazos. También no tiene los ángulos, pero yo creo que se podría incorporar algo que permitiera medir ángulos. Luego podría servir para invidentes, si se pusieran las marcas de la manera que una persona les puede tocar. Y el simple hecho de que tenga estos dobleces, ya sabemos que aquí hay
25 centímetros, ¿no? Y que acá es un 50 centímetros, es así, sin verlo. Y luego, tomar medidas rápidas, despacio. Por ejemplo, yo puedo medir la distancia de donde está el micrófono. Pues aquí es 1 metro más. Son pies, no son pies iguales. Ah, bueno. Pero se podría manejar. Inclusive puede tener las dos utilizaciones, como ya lo tienen las cintas métricas, ¿no? Entonces aquí yo fácilmente puedo saber la distancia del micrófono hasta acá y bastante exacta. Una vez esto lo puedo jalar hasta acá y puedo medir de allá para acá, y eso no se puede con la cinta métrica. Y el problema que yo veo es que los números se están borrando. Por eso se podría solucionar si se hacen marcas, o sea, si no se deja nada más pintado, sino se le hacen las marcas en la madera. Bueno, pues felicito al que se le ocurrió esto, y creo que tiene muchas posibilidades, ¿no? Y se le puede regalar. Son pies y pulgadas. Gracias. Con el próximo. Y ahorita vamos con la Bueno, yo disculpen que llegué tarde, entonces también lo que voy a comentar es a partir de un pedazo, ¿no? Pero ya me falta lo anterior. Lo que me da ganas de decir al ver esto, lo que escuché, primero es que pues es un antiguo asunto este de la teoría y la práctica. O sea, tú le llamas conceptos, pero es teoría, ¿no? Sí. Acciones, práctica. Pero al reducirlo a conceptos y acciones, aún dentro del contexto situacional, es racional. O sea, ahí donde la sensibilidad no está señalada, ¿no? O sea, nadie habla de esa otra dimensión que no es solamente conceptual, por ejemplo, ¿dónde queda? Tampoco se habla de lo técnico, aunque está implícito a lo mejor en la acción. Para poder accionar se necesitan destrezas, saber manejar herramientas, etc. Pero uno lo imagina, ¿no? Eso no basta, en la academia no basta, ¿no? Tampoco basta, pero a lo mejor tú lo planteaste antes, ¿de dónde sale todo esto? O sea, si es debajo de tu manga, no tiene mucha validez, porque así es en la academia. Tú serás quien eres, pero si tú no dices, yo me basé en Donald Schoen y lo leí bien, todo, o sea, todo el aparato que se ha dedicado a la educación, ¿no? A la educación del arquitecto, del diseñador, es imprescindible conocerlo cuando uno va a plantear su propia pedagogía, ¿no? Ahí estás, bueno, entonces llegué, justamente nombré el suerte, lo tuviste. Pero bueno, Schoen es uno, y hay todo por ejemplo, hay una revista que hay que leer siempre, que se llama JAE, JAE, que es Journal of Architectural Education, que tiene 30 años, 40 años de existencia, la publica de Martín. O sea, la educación del diseño es un campo muy grande, pero que en México no está muy trabajado, ¿no? Entonces, por un lado es buenísimo que haya gente como tú que racionaliza, conceptualiza y se preocupa por de alguna manera poner en papel las experiencias educativas, y
Y por el otro, pues sí, es necesario para poder echar un discurso, digamos, que sea válido y que pueda llevar a otros países o lo que sea a discutir, tener ese marco teórico en el cual te apoyes, ¿no? Que yo veo que lo tienes, ¿no? O por lo menos lo estás construyendo. Sí, digamos, aquí al menos les presenté los dos antecedentes más inmediatos, pero estos también tienen otros antecedentes, como más o menos lo explicaba, y aparte, digamos, hay toda otra serie de elementos que van apuntalando y complementando estos dos, que son, digamos, los más relevantes, ¿no? Ahora, una cosa que es muy importante en este momento, porque Donald Trump fue un tipo preclaro, se adelantó a muchas cosas, murió relativamente joven y bueno, dejó un buen legado, ¿no? Sí. Pero digamos que ya, bueno, él abrió escuela, reflexión en la acción, que no es más que esto de probar error y corrección, ¿no? Que él estudió en la escuela de arquitectura de allá de MIT, pero él no es arquitecto, o sea, él venía de otro lado. Ahora, en este momento, en México y en el mundo, pero en México se empieza a sentir, porque México siempre va detrás, ¿no? En cuanto a el avance del pensamiento, todo, o va detrás, o va lateral, o va lírico, ¿no? ¿Qué es lo que hay que evitar? Sí. Porque si tú eres un cuate talentoso y dedicado, pero estás más en la lírica que en el conocimiento fundamentado para poder discutir con quien sea, con un experto, es importante actualizarse. Y hay un cambio de paradigma. En este momento nosotros vivimos un cambio de paradigma que va de lo que ha dominado, que es lo racional, que es el método científico, que es lo cuantitativo, ¿no? Lo que le llaman muchos aquí mismo en esta división ser científico, ¿no? Eso se desmorona, ¿no? O sea, reduce su proporción, para que quede más claro, frente a lo cualitativo, al reconocimiento de lo subjetivo, al reconocimiento de la intuición, de la sensibilidad, de esa cosa mágica que no tiene explicación ni se puede medir, y que nosotros en esta división pues es con lo que más manejamos, porque nosotros no somos de las ciencias duras ni de las ciencias sociales, más que nos inscribimos en las humanidades, pero desde el arte, ¿no? Y en el arte todo no lo podemos explicar a base de conceptos racionales. Entonces, ubicarse en eso es bien importante porque primero nos fortalece, porque si nosotros tuviéramos que ser científicos y artistas científicos y nos remitiéramos al rigor y al método, estaríamos perdidos, ¿no? Y muchos en esta división a eso se dedican, al método y a tratar de meter en un manual lo que no se puede meter en un manual, y tiene una idea de pedagogía que es a partir de lo repetir, no tanto como un aprendiz, sino como de aplicar fórmulas, ¿no? Y en el diseño no hay fórmulas, hay caminos, hay experiencias, hay gente que nos deslumbra y que lo hace, pero esa gente trabaja un poco como lo decía Raúl, porque se inscribe en una cultura de la que va nutriéndose, no siempre a través del cerebro, no siempre de forma racional, sino por otros caminos que son válidos también. Entonces, ese cambio de epistemología que se está viviendo ahora y que pega muy duro en las ciencias sociales, porque en los posgrados donde yo colaboro en educación, pues hay mucho debate y hay mucho conflicto. Bueno, ojalá hubiera debate, porque lamentablemente no se hablan las cosas, sino que hay esa lucha sorda, ¿no? Que siempre se reduce al que sabe estadística y se cree superior, por eso no se da cuenta que es una chichincle nada más, es un cuate que sabe una técnica, ¿no? Pero no, para ellos la matemática, la estadística, eso explica el mundo, ¿no? Frente a la persona que se asoma a las comunidades educativas, aquí atrás, en una escuela marginal, ve lo que pasa con los niños, lo que pasa con las maestras,
siente, entiende y produce, digamos, un trabajo de investigación que no se ciñe para nada a la racionalidad técnica o científica a la que aspiran algunos que están perdidos, ¿no? O que no se encontraron o niegan una parte del ser humano tan importante como es la subjetividad. Entonces, ubicar tu trabajo en eso, yo creo que a lo mejor ya lo tienes ubicado, lo tienes claro, pero no está de más señalar. Yo creo que incluso el comentario, la observación que me hace el doctor Porter tiene que ver también con lo que hace el maestro Raúl. O sea, tiene que ver en el que efectivamente no podemos reducir a las personas, las situaciones, a las relaciones sociales exclusivamente a un aspecto. Tenemos que estar conscientes de que son cuestiones más complejas, ¿no? Pero sí, por cuestiones de investigación, también por cuestiones del desarrollo del trabajo en tiempo, creo que sí a veces hay que acotar un poco las cosas, ¿no? O sea, a lo más manejable, a lo más asible. Hay mira, yo por ejemplo, me voy a meter en dos conceptos para que en plan de contribuir por ejemplo, la palabra problema es mejor no usarla, a menos que la aclares, ¿entendés? Porque problema es una palabra justamente que viene más bien de la mente científica, ¿no? El que dice un problema de diseño, porque la palabra problema implica solución, o sea, el problema se soluciona. Entonces, ahí hay un equívoco, porque si tú dices la vivienda es un problema de diseño, entonces tiene que haber una solución, pero no hay una solución, hay infinitas soluciones. Entonces hay un primer problema en diseño, que sin mirar una solución al problema de vivienda ya saldríamos sobrando, porque ya las casas estarían inventadas, ¿no? O sea, es cuestión de agarrar una tipología de habitación y decir, yo quiero la casa M27, que se aplica al clima tal y que va con mi familia, que son 3 miembros, pero eso no cabe, ¿no?, en el diseño. Entonces, en vez de problema hay que usar situación, pero quién sabe si tú usas situación como, digamos, yo pienso que debería usarse, ¿no?, o pienso basado en gente, ¿no? Hay un señor que se llama Carlos Matos, que inventó lo que es la prevención situacional, y él le llama situación, él sustituye la palabra diagnóstico, que es otra palabra científica mal utilizada, ¿no? Vamos a hacer un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico ni con un enfermo se puede hacer, porque siempre necesitas una segunda opinión y eso. Entonces, la situación es un poco, cuando tú reúnes a todos los actores que tienen que ver con determinada problemática y cada actor plantea cómo ve eso como problema, digamos, en el sentido no del problema que tiene una solución. Entonces, esa sumatoria de opiniones, o sea, vamos a decir casa-habitación. ¿Cómo ve la casa-habitación la hija de 15 años, la criada que va a trabajar ahí, la abuela que va a estar ahí en una habitación, el papá, la mamá, el consultor, el que hace las normas, el vecino, ¿no? O sea, muchos opinan sobre esa casa desde diferentes puntos de vista. No hay un punto de vista dominante que sea. Entonces el arquitecto debería de tomar en cuenta todo eso, y eso es lo que define una situación más que un problema, ¿no? O sea, lo situacional, es interesante leer a Carlos Matos, que es un chileno planificador, que ya murió también, pero que te lleva a decir, yo no voy a usar nunca más la palabra problema, porque la palabra problema da la mala impresión de que existen soluciones, o que existe una solución, ¿no? Entonces voy a usar situación. Y así, si tú empiezas a desglosar el lenguaje que uno usa, que tú usas o yo uso, el lenguaje siempre va a expresar tu visión del mundo, ¿no? O sea, tu interpretación del mundo está expresada en un lenguaje, y si tú usas ciertas palabras, enseguida, si tú dices, por ejemplo, competencias, ¿no?, o hablas de calidad, o hablas de equidad, hablas del discurso dominante, pues eres una persona que fue absorbida
discurso neoliberal y te definen en un casillero, porque las palabras tienen esa interpretación. Interpretan hacia uno y así lo etiquetan a uno. Exacto, pero eso pasa, si tú me das, por ejemplo, tu tesis de lo que sea, ¿qué es lo primero que yo voy a leer? La bibliografía. Porque lamentablemente todavía la bibliografía es la que dice cuál es mi marco teórico. Entonces en la bibliografía está Donald Schoen y está Mercy Edwards. Entonces yo voy a ubicarte, voy a decir, el árbol genealógico conceptual de este cuate va por estas ramas, pero tiene esta ausencia, esta ausencia, esta ausencia. O sea, ya en la bibliografía uno tiene un primer análisis de lo que se espera, ¿no? La otra es el lenguaje, los conceptos que usas y eso. Claro, eso está a un nivel un poco de prejuicio y está en un nivel también que excluye muchos referentes, porque tú no eres solamente el que leyó Donald Schoen, tú eres una persona que a lo mejor viajó a Europa. Ay, ¿por qué ese viaje a Europa no está en la bibliografía? Porque no se usa, ¿no? Porque es otro problema de la APA, de los científicos, que te dicen, no se vale. Tu conversación con tu abuelito, esa no importa, esa no va en la bibliografía, porque eso no tiene importancia para los académicos. Lo que tiene importancia es que leíste a Donald Schoen. Eso es una arbitrariedad absoluta. Tú podrías ser una persona que leyó poco pero vivió mucho, ¿no? Y la cuestión es cómo consignar esas referencias de vida, ¿no? Es decir, tantas cosas que uno podría decir, ¿no? Fui alumno de fulano, hice tal cosa, viví 2 años en el desierto, no sé, y eso vale más que si leíste Donald Schoen, o vale tanto, ¿no? Sí, pero claro, también dependiendo del contexto y las situaciones, ¿no? Claro, pero todo eso, o sea, como que hay que liberar. Yo, en el fondo, lo que diría a alguien que está metiéndose en la educación, o metido en la educación, o en cualquier cosa, ¿no? Primero, quitarse todas las amarras que nos tratan de poner en la calle, y todas las limitaciones y vejaciones y agresiones de los que creen que tienen la verdad, de los que creen que ellos sí saben, porque ellos saben algo que los demás no saben, porque es todo un mito, ¿no? Mistificar el conocimiento es básicamente una arbitrariedad, una agresión que no podemos permitir. Entonces la gente que dice yo sé cosas que solamente algunos pueden saber, porque son un grado de dificultad muy grande, esas personas primero mienten, seguramente tienen un concepto del conocimiento elitista, ¿no? De que solamente algunos pueden tenerlo, y hay que combatirlo, porque nosotros necesitamos una universidad masiva, inclusiva y flexible, en donde todos podamos colaborar, en particular los jóvenes. Y esta es una universidad de viejos, ¿no? Y hay 2 tipos de viejos: los viejos jóvenes, como aquí tenemos un buen ejemplo. Bueno, tenemos como 3 ejemplos, pero luego están los viejos. Eso también están, que no se fueron porque no les conviene irse ni se pueden ir. Entonces es un lastre, ¿no? Lamentablemente es un lastre. Entonces ahí la juventud tiene que ser una juventud lúcida, metiche, activa y de alguna manera tomar el poder, ¿no? El futuro de las universidades, que se tienen que duplicar o triplicar para poder atender a toda esa gran cantidad de jóvenes que se quedan fuera, no está en manos de los profesores, está en manos de los estudiantes, como en otros países pasa. En Estados Unidos el estudiante hace un papel activo como asistente del profesor, como colaborador, como organizador. Aquí no, aquí está el profesor. Y cuando ves al lado del profesor un estudiante que tú digas, mira, está en 4º año, pero pues ya está trabajando, y que haya un ejército de jóvenes trabajando como profesores. Hay algunos profesores que saben aprovechar a algún alumno, pero no está instaurado como estructurado normal, ¿verdad? Y el futuro, para poder atender a esta cantidad enorme de gente que se queda afuera, está en
ustedes, los jóvenes, ¿no? Y en fin, como que uno tiene que estar con las antenas bien alertas para no dejarse llevar por las inercias y usos y costumbres muy deterioradas, muy desgastadas de la educación superior, de la educación en general, pero nosotros estamos en la superior y estamos en el mejor, estamos en la universidad pública, que abre muchos nichos como este, ¿no? Cuartas y 4 dedos es lo que pide el avión, y que por ahí pasó Agustín Carter alguna vez para usar el sanitario, porque pues, alguna vez tienes que ir. Entonces, eso es observar, y que es indispensable para un diseñador. Pero aparte, si observar implica darte cuenta que aquí tienes 90 grados y aquí tienes 30 suman 90, y que siempre han estado contigo desde que naciste, te permitiría ir interpretando el mundo como es y cómo vas a resolver problemas de diseño. Entonces, enseñar al alumno a darse cuenta cómo observamos y cómo interpretamos, y posteriormente cómo aprendemos con H de hacerlo de nosotros para después producir objetos de diseño. Yo creo que sería fundamental que eso sucediera en nuestras aulas, al menos no sé, eso es lo que yo quería tocar el día de hoy. Ese es un ejemplo de los pares que hay, porque, por ejemplo, en nuestra sociedad, en un instante ahora nos podemos ver cualquier parte del mundo, de viajar lentamente en barco hace 100 años, que se hunde el Titanic y todo eso, podemos después viajar en ferrocarril, auto, y cada vez en jet a una mayor velocidad, de tal manera que igual las distancias se han reducido, y en este momento cualquier chavo con una computadora y el Google puede incluso hasta en ciertas comunidades manipular hasta satélites para ver exactamente qué está pasando en un lugar. Entonces todo se ha venido revolucionando, y se habla, por ejemplo, los científicos que digamos toda la red es una especie de cerebro exterior allá al ser humano, que tiene ahí un lado que si quiere uno lo consulta y te actualiza de las temáticas que quieras, más o menos, ¿verdad? Y está ahí un cerebro disponible más, ¿no?, para el hombre. Entonces estamos en un momento, yo diría, de un cambio tremendo, y de que debemos aprender a enfrentar todo ese derroche de información y conocimiento. Pero y por otro lado también se dice, bueno, hay comunidades científicas que se citan entre ellos y no dicen un paso más, si no están las 100 referencias a los 100 autores más importantes, y no existen lecturas que hacen los mismos analistas científicos de otros países, que hablan de que en 1900 más o menos nos tomaba 100 años hacer un cambio de conocimiento, por cómo eran las lecturas, los congresos, todo eso. En 1950 esa velocidad empezó a disminuir con varias comunicaciones que se desarrollaron, el teléfono, todo esto, y actualmente se habla de que en 3 o 5 años toma revolucionar todo de nuevo. En 1898 se reunieron un comité de científicos que dijo: el hombre no puede volar. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que pesamos más que el aire y va a ser imposible, ¿no? Y en 1904 o 1905 los hermanos Wright ya estaban levantando un avión que volaba, ¿no?, en menos años de lo que habían dicho los supuestos científicos, que de eso creo que hay mucho también. Y ahora sí siguen haciendo afirmaciones que al ritmo que se renueva el conocimiento de 3-5 años, pues ya son mitos. O sea, hay el mito de que no pueden volar, se derrumbó rápidamente, y así muchos mitos que hay se siguen derrumbando.
rápidamente cada vez hoy más, hasta llegar a un límite tremendo de aceleramiento del conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué actitud debemos tomar ante esta revolución? Yo os dejaría abierta la pregunta.